Vale, pues tutoría colectiva eh, primera que vamos a realizar sobre el tema 4 y cambiamos un poquito de tercio en cuanto a que hasta ahora hemos estado viendo servidores sobre los que hacíamos los despliegues de las aplicaciones, tanto el servidor web Apache como el servidor de aplicaciones Tomcat o Wildfly. Ahora vamos a cambiar un poquito la perspectiva, vamos a utilizar unos servicios de red que apoyan o que son necesarios o que interesa entender en el ámbito del funcionamiento de Internet o en este caso en el ámbito de los procedimientos que se siguen a la hora de hacer estos despliegues, ¿no? Y el primero que vamos a ver es el servicio FTP. Fijaros que los servicios normalmente los nombramos en base a protocolos. FTP es el File Transfer Protocol, ¿vale? Y va a haber un servidor que nos va a permitir hacer transferencias de ficheros desde cualquier sitio de Internet, poder volcar ficheros hacia ese servidor, utilizando este protocolo de red que lleva mucho tiempo ya funcionando, es de los primeros que se diseñaron y que se implementaron cuando nació Internet, o sea que tiene sus 40 y pico años. Y sigue, obviamente, en uso porque la gente necesita hacer transferencias de ficheros. ¿Cómo nos afecta esto? Pues si lo pensáis, cuando estamos desplegando aplicaciones, en el caso de Apache, al servidor, hay una operación que es necesaria y es transferir todos los ficheros de la aplicación desde nuestro entorno, ya sea entorno de desarrollo, un entorno en el que hemos montado la aplicación o la hemos de alguna manera preparado para ser desplegada, hay que hacer una transferencia de todos esos ficheros hacia ese servidor que sí que está ya disponible en Internet, con una IP pública, la que, y posiblemente dada de alta en un domain name server para que la gente pueda utilizar ya un nombre de dominio y desde cualquier navegador pueda acceder a la aplicación, ¿no? Entonces, esa transferencia de ficheros es lo que vamos a ver tanto desde la perspectiva de montar un servidor como de la perspectiva de utilizar clientes, aplicaciones que nos permiten interaccionar con ese servidor para hacer esos volcados, esas descargas, ¿no? Ese va a ser un poquito el ámbito de esta unidad. Una unidad no es demasiado complicada, el servidor, con lo que ya sabemos de cómo se configuran otros servidores, nos va a sonar bastante y el uso de los clientes pues es bastante intuitiva. Hay clientes un poquito más ásperos de uso porque son basados en comandos y otros clientes que son bastante más sencillos porque tienen un interfaz gráfico y podemos hacer las cosas de una manera bastante intuitiva y bastante simple, ¿no? Que es normalmente el que se utiliza al fin y al cabo cuando se hacen estas operaciones. Vale, pues esto como pequeña introducción a lo que vamos a cubrir en la unidad. Entonces, como veis, en el apartado 1 es bastante extenso porque, bueno, te va dando un poquito pinceladas y datos y teoría, conceptos asociados al servicio. Y nosotros pues vamos a ir más o menos trabajándolo. Vamos a llegar aquí a un punto en el que vamos a ver un cliente basado en texto, basado en comandos. Cuando lleguemos ahí, vamos a instalar el servidor de FTP, ¿vale? En el Ubuntu Server vamos a instalar. La instalación es muy sencilla, solo hay que hacer una apt install. Pero bueno, vamos a instalarlo y vamos a ver que podemos añadirlo también al conjunto de procesos o de demonios de Ubuntu Server para que arranque de manera eh, automática o para poder arrancarlo y pararlo utilizando systemctl. Vale, entonces, bueno, pues aquí tenéis un poquito la idea de cómo funciona, ¿no? Servidores de FTP, pues también hay muchos software que se han ido creando, que hacen esta función y cada uno tiene unas funcionalidades que han ido evolucionando un poquito, pero básicamente tenéis estas áreas, básicamente pues han ido añadiendo posibilidad de autenticarse, es importante. Estos servidores puedan cerciorarse de que quien los usa es gente que está autenticada y que tiene derecho a utilizarlo para que no haya ningún ataque de gente que quiera de alguna manera cargarse estos servidores descargando muchos ficheros. Se puede cifrar la transferencia, esto va a ser una cosa que también que vamos a añadir, vamos a ver, tanto hay dos mecanismos, uno basado en SSH y otro basado en SSL,
Vamos a ver un poquito cómo podemos configurar el servidor para que utilice este tipo de conexiones seguras, cifradas. Permite cuotas de disco, también vamos a ver cómo hacemos ese tipo de configuración para que no haya un poco de control en el uso de estos repositorios y que un usuario no pueda utilizar todo el espacio de disco disponible, sino que se le dé una cuota y no pueda sobrepasar ese espacio. Unos soportan unos clientes, otros un tipo de clientes u otros. Bueno, más o menos esta es la idea de la funcionalidad que vamos a encontrarnos en los distintos servidores. Como digo, hay varios tipos de software que hacen este tipo de operación. Vale, y aquí os cuento un poquito, bueno, pues básicamente este tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Tenéis esto que llaman RFC, son como las especificaciones iniciales. Se llamaban RFC, esto significa Request for Comments, y en su día todos los protocolos de Internet pues pasaban por una serie de estudios y de comités y etcétera, y cuando ya lo tenían más o menos claro, pues publicaban una RFC. ¿Qué suele tener las RFCs? Pues, por ejemplo, los comandos que se intercambian, los mensajes que se intercambian desde el cliente al servidor, están especificados para que cualquier persona que quiera programarse un servidor FTP estándar tenga que adherirse a ese protocolo de comunicación que cualquier otro cliente pueda tener con el servidor. Entonces, todo esto está estandarizado para que cualquier proveedor de software pueda construir su propio servidor y que pueda ser utilizado por cualquier otro cliente que está en el mercado. ¿Vale? Entonces, si tenéis duda y queréis leerlo, aquel que sea bastante curioso en cuanto a cómo realmente se implementan este tipo de sistemas en cuanto al servicio FTP y SSH, pues puede abrirlo. Posiblemente en un momento dado demasiado técnico, demasiado detalle. Vale, nosotros vamos a verlo un poquito más a alto nivel, ¿vale? Pero en principio el funcionamiento y ese protocolo de comunicaciones conviene entender que tiene dos modos, los servidores FTP. Lo vamos a ver en esta imagen, ¿vale? Hay dos modos. El puerto, este servidor utiliza dos puertos, ¿vale? El puerto 21 para establecer el flujo de mensajes de control. ¿Vale? Mensajes de control significa, pues oye, que te voy a mandar o sírveme este fichero, o te voy a subir este otro fichero. ¿Vale? Todo lo que sea controlar un poco las órdenes que sirven para controlar lo que quiere hacer el cliente con el servidor. Y por otro lado, el puerto 20, a partir del puerto 20, quizá lo vamos a ver, es que en esta imagen, dejadme que os lo muestre con otra imagen que yo creo que es bastante más. Modos, funcionamiento, hay imágenes bastante más claras yo creo en internet. Se llaman modos activo o pasivo y ahora os explico un poquito por qué esos nombres. Si vemos imágenes, vale, esta es la que os quería. No sé si esta la tenéis en el temario. Bueno, pues vamos a verla. Este es el modo activo. Bueno, tenemos aquí en Wikipedia, son estos dibujitos, ¿vale? Tanto este como este. Vamos a intentar abrirlo. Este es el modo activo. Entonces, os cuento un poquito cómo va. En principio, la comunicación la inicia desde un puerto estándar, perdón, desde un puerto aleatorio en el cliente, en este caso el 1035, pero podría ser otro. Se inicia una petición pues, de conexión para empezar un poco a enviar estos mensajes de control al puerto 21. O sea que el puerto 21 es un puerto importante, es un puerto estándar, es un puerto que si instalas un servidor FTP va a estar abierto continuamente porque va a estar recibiendo peticiones de los clientes, ¿vale? Este es un puerto estándar. Y en un momento dado, en esta conexión se le envía al servidor también un número de puerto, en este caso el 1036, para que utilice ese puerto como destino a donde van a ir los datos que se van a servir desde el servidor. Vale, fijaros en este tipo de estas flechas son importantes porque indican quién inicia la conexión y quién tiene que estar disponible para recibirlo. Los firewalls, y ahora viene un poco la diferencia entre activo y pasivo, los firewalls normalmente se colocan de tal manera que ciertos ordenadores
no dejan pasar o no les llega peticiones a ciertos puertos para protegerlos, ¿vale? Para que no haya ataques, para que no se le haga un screening de qué puertos tiene abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que en este caso, quien inicia el envío de datos desde el puerto 20, esto también es estándar, tiene que ser el puerto 20, es el servidor hacia el cliente. De tal manera que si hay un firewall, por ejemplo en vuestras casas, imaginaos en vuestras casas, al principio hay un router y el router no deja pasar peticiones que vengan desde fuera de Internet a ningún servidor, aunque instaléis vosotros en el Ubuntu Server, instaléis el servicio FTP, no hay manera desde fuera de vuestra casa acceder a esos servicios. ¿Vale? Entonces, esta conexión que hay aquí, normalmente si el cliente está detrás de un firewall, se va a bloquear. Con lo cual, esta arquitectura, este modo de funcionamiento, está un poco limitado a aquellos entornos en los que no haya este tipo de cortafuegos que eviten conexiones desde fuera hasta algún puerto de la máquina concreta. ¿Sí? Como veis, ¿no? Aquí, por eso se llama activo, porque activamente, de manera activa, es el servidor el que abre una conexión con el cliente para mandarle todos los datos que se han solicitado, ¿no? En esta comunicación de control. Vale. ¿Y a dónde es a dónde dirige esos datos? Pues como os digo, cuando se inicia la conexión, al principio lo que hace el cliente es decirle al servidor a qué puerto, ¿eh? Le manda un mensaje port y le dice, oye, cuando me envíes los datos, mándamelos al puerto 1036. Y en el cliente, pues en ese puerto 1036 se pone a escuchar, esperar que desde el servidor le lleguen los datos del fichero que se le ha solicitado. Pensar que esto de transferencia de ficheros es tanto desde el cliente hacia el servidor, tú puedes depositar ficheros en el servidor, también puedes solicitarlos, también puedes hacer descargas desde el servidor hacia tu cliente, ¿vale? O sea que la transferencia es bidireccional. Entonces, si yo estoy pidiendo datos, pues obviamente me van a llegar al 1036. Como digo, está bien entender esto, es importante, pero en principio este modo de funcionamiento tiene sus limitaciones. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, pues con el modo pasivo. Y en este caso el servidor FTP no activamente abre conexiones, sino que se queda esperando a que utilicen sus conexiones. Y este es bastante más útil para resolver ese problema porque, como veis, desde el servidor no se abren conexiones hacia el cliente, sino que siempre desde el cliente cuando se abren conexiones hacia el servidor. ¿Vale? Y esto en principio es necesario para que el cortafuegos no esté limitando o cortando comunicación entre el servidor y el cliente. ¿Vale? El inicio es parecido, lo único que, como veis aquí, se manda un comando pass de passive, de pasivo, y se le dice, oye, que voy a iniciar la comunicación, pero aquí en la respuesta del servidor se le dice al cliente cuál va a ser el puerto que va a utilizar para hacer la transferencia de datos. ¿Vale? Como veis, aquí le dice, oye, muy bien, vamos a establecer una conexión, vamos a hacer operaciones de transferencia de ficheros, pero me tienes, todos estos datos van a ser a partir del puerto 1035. ¿Vale? Con lo cual, desde el cliente se le envía la petición, perdón, aquí le va a enviar que es el 2040, ¿vale? En vez del 20, va a utilizar el 2040. ¿Vale? O sea que en principio lo que le dice el servidor al cliente es envíame una petición de conexión para el envío de datos al 2040. Y es el que utiliza el cliente para empezar un poco a hacer esa transferencia de paquetes, ¿no? Que son los ficheros que está descargando en el servidor. Bueno, en ese momento pues está habilitando la conexión entre el cliente y el servidor. Vale, pues estos son los dos modos de funcionamiento. Lo podéis configurar los servidores para que trabajen en un modo u otro, dependiendo de la arquitectura y cómo está diseñada la red. Si existe esa problemática con los firewalls. Vale, pues eso un poquito, viene un poco a explicarse en esta sección el ámbito de los puertos y dependiendo del modo, qué puertos son los que se van a utilizar. Vale, los clientes FTP, pues vamos a entrar un poco en detalle porque los vamos a usar. Este es un pequeño resumen, un poco de introducción, aunque vamos a entrar luego en detalle. Pero hay de varios tipos, como ven aquí, ¿no? Los están orientados a comandos. ¿Quién utiliza este tipo de clientes orientados a comandos? Pues normalmente los administradores. ¿Vale? Administradores que
no tienen a lo mejor un entorno de ventanas para ejecutar este tipo de aplicaciones gráficas, etcétera, etcétera. Entonces los administradores tienen bastante rodaje con este tipo de interfaces un poco más básicos y más asociados a ejecutar comandos. La gente, los normales, los usuarios normales, pues normalmente te van a utilizar una aplicación gráfica. Y veréis que tiene muchas ventajas. Vamos a ver ambos, hoy vamos a ver el que está orientado a comandos, pero en la siguiente sesión veremos el gráfico y veréis que no tiene color. Y hace tiempo, hace unos años, los mismos navegadores, Chrome, Firefox, Internet Explorer, permitían o te dejaban poner en la URL, al igual que veis aquí HTTPS, veis que una URL lo primero que indica es el protocolo. ¿Vale? Puede ser HTTP o HTTPS, distintos protocolos. Te permitía poner FTP, dos puntos barra barra, y la dirección del servidor donde estaba el servidor, ¿vale? Para que tú pudieras empezar a hacer transferencia de ficheros, arrastrabas de un sitio y podías descargarlo al servidor FTP. Pero dejaron de dar soporte, ¿vale? Hace pues, temas de seguridad, eso de que tú pudieras descargar cosas desde algún servidor y guardarlas en el disco donde está corriendo el navegador. Todo eso generaba bastantes problemas y posibilidad de bastantes ataques y empezaron a dejar de soportarlo, ¿vale? Así que esto que veis que incluso todavía se documenta que puedes instalar una extensión, ya tú corriendo un poco con los riesgos de instalación de esta extensión, quizás se pueda todavía hacer algún apaño de este tipo, pero esto de utilización del navegador para utilizarlo del cliente FTP se ha quedado un poquito en desuso. Vale, aquí te pone, pues bueno, ciertas características, ciertas cosas que tienes que pensar si quieres escoger uno u otro. Y aquí, por ejemplo, te habla de todas las posibilidades y funcionalidades que tienes, por ejemplo, asociadas a uno de los clientes gráficos más populares, que es el de FileZilla. ¿Vale? Software libre, tal, que te puedes instalar. Como veis, pues tiene cantidad de cosas que iremos viendo, haciendo una demo de todas las cosas que podemos hacer con el FileZilla. Todo esto lo iremos desgranando un poquito en la demo de uso del cliente. ¿Vale? ¿Qué tipos de usuarios se pueden conectar a estos servidores? Bueno, pues hay un usuario que normalmente se habilita o a veces no, dependiendo, que es un usuario anónimo. Vale, el usuario anónimo obviamente no puede, normalmente no le dejas que descargue cosas en el servidor. Normalmente es un usuario que lo único que hace es traerse información. Pues imaginaros, no lo sé, un servidor donde se dejan, no sé, publicaciones, ¿no? Publicaciones de una universidad, son públicas y todo el mundo en principio pues puede tener acceso a ellas si quiere descargarlas, ¿no? Bueno, pues antes, que quizá no había esa documentación, era más difícil encontrarla en la web y las universidades no tenían ese tipo ya de webs con descargas, etcétera, etcétera, pues muchas veces se hacía así, ¿no? Montaban un servidor FTP público, permitían que la gente se conectara con una cuenta anónima y la gente pues se iba haciendo con ficheros y con documentos, ¿no? Otra opción controlada esta vez es que en un servidor tú tienes cuentas de usuario, como en Ubuntu Server, ¿no? Pues hemos creado la cuenta Ubuntu. Entonces, todas las cuentas de usuario que hayas creado también pasan a ser cuentas del servidor FTP que se instala en ese servidor. ¿Vale? Entonces, un usuario que tiene cuenta en ese servidor, pues puede entrar con sus credenciales, lo mismo que le permite hacer login en el sistema operativo y entrar en la máquina, pues lo mismo para poder autenticarse con el servidor FTP y empezar a hacer operaciones, ¿no? Esos son los servidores, digamos, regulares, los servidores del sistema. Y visto que eso, bueno, pues genera un problema, y es que si yo quiero que un usuario pueda acceder a ese servidor FTP, tengo que crearle una cuenta en el sistema operativo. Y eso no deja de ser un poquito, bueno, pues trabajo adicional para los administradores, etcétera. Entonces también se permite crear usuarios, no necesariamente, se llaman usuarios virtuales, no necesariamente del sistema operativo, pero que el servidor FTP pues va a algún otro sitio de otros ficheritos de usuarios, lo comprueba ahí que efectivamente ese usuario está dado de alta y le da paso.
¿vale? Solamente, obviamente, para la operativa relacionada con la transferencia de ficheros. ¿Vale? Y todo este tema de la autenticación, pues bueno, aquí te hablo un poco de que hay muchas maneras, ¿no? Luego ya a nivel de administración de sistemas y de mecanismos de autenticar usuarios, pues aquellos que trabajen en el mundo Linux, pues les sonará, ¿no? Hay unas bases de datos. Este LDAP, por ejemplo, lo vamos a ver en el curso, la siguiente unidad. Vamos a ver un poco en qué consisten estas bases de datos de acceso muy rápido y normalmente se utiliza pues para poner ahí los usuarios y que desde cualquier máquina se pueda eh, consultar si ese usuario y ese password son correctos, ¿no? Se pueden guardar los usuarios en una base de datos o también en un servidor Radius que también hace un poco esa posibilidad. Pensar que cuando los sistemas crecen, cuando hay muchos servidores, ¿qué pasa si tú empiezas a configurar los usuarios correctos a nivel de servidor o incluso a nivel de servicio, solamente para FTP o para Apache o para tal otra base de datos? Normalmente todos tienen al final esa necesidad de que alguien autentique un usuario y un password. Entonces se han ido desarrollando sistemas externos para que desde cualquier servicio o incluso desde sistemas operativos, en vez de tener ellos la información de los usuarios válidos, vayan a estos repositorios. Una base de datos LDAP, un servidor Radius, y todos tiren de la misma base de datos de usuarios, más o menos definida para los distintos servicios, para distintas máquinas, y que tengamos solamente de alguna manera que configurar estos repositorios de usuarios, ¿no? Una especie como de directorio. En Windows tiene sus directorios, etcétera. Vale, bueno, pues nosotros vamos a ver en la siguiente unidad, son dos servicios DNS y el DAP, vamos a ver un poquito y vamos a ver cómo configuramos así por encima el tema de la autenticación por el DAP. Vale, sin mucho más que comentar, estas configuraciones las vamos a hacer. Pensar que hay dos secciones importantes. Una habla de los servicios y de los servidores y de los clientes en general. Y esta ya nos va a permitir hacer configuraciones concretas en el servidor FTP que hemos instalado, que vamos a instalar hoy. ¿Vale? O sea que no os preocupéis si paso por estos temas un poco por encima, porque es que luego lo vamos a ver con detalle, lo que queramos configurar lo vamos a ver con detalle en la siguiente sección. Vale, aquí tenéis de nuevo, volvemos otra vez a hablar del tema de la conexión activa y la pasiva. Vale, aquí efectivamente aquí tenéis los dos diagramas. En la activa, recordar, las peticiones de control van al puerto 21 y es siempre desde el puerto 20 en la que se establece luego la comunicación de datos para enviar datos a algún puerto mayor de 1024 que ha especificado en esta conexión, le ha dicho el cliente al servidor, oye, ahora para pasarme los datos, pásamelo a este otro puerto. Pero pensar que la clave está aquí, ¿no? La clave es en esta flecha, que la conexión se inicia en el servidor y termina en el cliente. ¿Veis cómo aquí no ocurre? Aquí todas las conexiones van desde el cliente al servidor. Vale. Entonces, obviamente, aquí va a haber un firewall también, pero va a ser un firewall que ya sabiendo la operativa del servidor FTP se va a configurar para que esto pueda ocurrir, estas conexiones. Sin embargo, aquí tienes más problemas, ¿no? Porque normalmente los clientes están detrás de un firewall porque nadie va a querer acceder a sus puertos y no quieres que ningún usuario haya dejado algún puerto abierto por descuido y desde fuera se puede acceder, introducir virus o hacer algún tipo de operación en los PCs de los clientes, ¿no? Vale, bueno, pues eso es un poquito por ahí. Otra idea en cuanto a la transferencia es que hay dos tipos de transferencia en base al contenido que estás transfiriendo. Estás transfiriendo entre el cliente y el servidor. Puedes transferir ficheros de texto o puedes transferir ficheros binarios. ¿Vale? Esos son dos tipos. Y normalmente cuando utilicemos FTP veréis que conviene saber qué es lo que estás enviando de un lado para otro y decírselo al servidor para que utilice de alguna manera la información de la manera correcta. Pues, ¿por qué? Porque si estás enviando ASCII, si estás enviando texto, esos textos tienen que codificarse de la misma manera que están codificados en el cliente en el servidor. ¿Vale? Entonces ahí hay cierta, de alguna manera, cierta tarea de que cuando se abran en el servidor también se interpreten de la manera adecuada y aparezca el texto original que enviaste desde el cliente. Si es binario, van a ser ceros y unos, tal como se
aparecen en el fichero, se envían como ceros y unos al servidor. Vale, pero quedaros un poco con esta copla, que hay dos tipos de información que se va a transferir y tenéis que declarárselo al servidor diciendo, oye, estoy en modo ASCII, te voy a enviar ficheros de texto. Vale, permisos. Piensa que una vez que haces la conexión, tú ya llegas a un espacio y ese espacio pues, puede tener directorios de alguna manera o ficheros ya creados. Bueno, y vas a tener posibilidades de hacer cosas o no, dependiendo también de los permisos que se hayan definido en esas carpetas o en esos ficheros que ya existen o que se han podido depositar en el servidor, ¿vale? En ese área en el que estás trabajando. Y aquí te explica que básicamente el ámbito de los permisos, si tú puedes borrar algo, si puedes reescribir algo, si puedes editar alguna información, si puedes escribir dentro de una carpeta, de un directorio, todo eso va a depender de los permisos que tengan en el sistema operativo Linux, donde reside el servidor. ¿Vale? Y los permisos que tenemos en Linux básicamente corresponden a 3 tripletas, 3 grupos de 3 valores. Os lo expliqué en un vídeo anterior. Y básicamente son permisos de lectura, escritura y ejecución para repetidos 3 veces. ¿Vale? Lectura, escritura, si puedo leer, si puedo traérmelo, si puedo escribir o si puedo ejecutar. Esos son los 3 permisos que se pueden dar en un fichero. Ahora bien, eso es el qué, ¿no? Luego está el quién. Y ahí es donde vienen los 3 grupos. El primer grupo se refiere al propietario del fichero, el owner, ¿vale? El que se declara como propietario de ese fichero, el usuario, propietario. El segundo grupo se refiere al grupo definido que pueda tener permisos. Entonces, si tú perteneces a ese grupo, pues te adhieres a los permisos que están en la segunda tripleta. ¿Vale? Imagínate que tú no eres el propietario porque no eres el usuario que creó ese fichero, pero perteneces a su grupo de usuarios. En el sistema operativo te han dado de alta y tu grupo es el mismo que el del usuario que hace de propietario. Bueno, pues entonces tú estás adherido y tienes derecho a estos 3 permisos. En este caso, pues de lectura solamente. ¿Vale? Puede que por ser del grupo, pues te den algún permiso más. Y la otra tripleta se refiere al resto del mundo. Cualquier otro usuario del sistema, pero que ni es el propietario ni está en el grupo del propietario, pues tiene que adherirse y le aplican estos 3 tipos de permiso. Vale, esta es un poquito la idea. Entonces aquí te explico un poquito. Esto a veces cuando utilizas los comandos, a veces en vez de utilizar letras, utilizan números. ¿Qué significan estos números? Significan básicamente la conversión a binario de estas 3 tripletas. ¿Vale? Entonces, pensar RW nada, si lo conviertes a binario, sería 2 por 0 a la 1, que en este caso, como no está establecido ese permiso, es 0. 1 porque está establecido, la W aparece aquí, con lo cual este permiso está establecido por 2 a la 1. A ver si lo puedo poner en un blog de notas. Un segundito, a ver si a lo mejor explicado y a voz es un poquito más lioso. Vale, entonces, fijaros, RW y la rayita, que significa que ese permiso no lo tienes, es como si tuviera 110. ¿Vale? ¿Esto a qué equivale? Bueno, pues si empezamos por el final es 0 por 2 elevado a 0, voy a ponerlo así, ¿vale? A esto le sumamos el siguiente número, que es el 1. 1 por 2 a la 1, ¿sí? Y la siguiente potencia de 2, 1 por 2 a la 2. ¿Vale?
Sumamos lo que aporta cada dígito, cada elemento de este número binario, pues vamos sumando lo que aporta para pasarlo a decimal. Esta es la conversión de 110 en binario a su número decimal. Y esto pues es 0 más 2 más 4. Resultado 6. Vale, entonces, como dice aquí, RW rayita, R rayita rayita, R rayita rayita es igual a 644. Vale, si pasáis estos tres, pues veréis que esto es básicamente 2 por 2 al cuadrado. Oh, perdón, 2 por 2 a la 1. ¿No? 2. No, 1 por 2 al cuadrado, perdón. 1 por 2 al cuadrado. Vale, es 1, 0, 0. El que es el 1 es justo está en la posición 3, con lo cual coincide con la potencia de 2 al cuadrado. Así que 1 por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Vale? ¿Ya queda más o menos dudas con esto? Espero que sí, ¿no? Además, el tema de la conversión de binario decimal la tenéis más o menos ya trabajado. Vale, pues tenemos esto en cuanto a los permisos. Vamos a empezar un poquito a trabajar con... Vamos a instalar el servidor, ¿vale? Aquí ya empezamos un poquito a trabajar con un cliente basado en comandos. Y para poder hacer un poco la demo de cómo funciona este tipo de clientes, qué mejor que tener el servidor ya instalado. Entonces, si vais a... Tenéis vuestro Ubuntu Server activado y vamos aquí a la sección de instalación, ¿vale? Aquí tenemos el proceso para que podáis instalar el servidor FTP. Vale, pues como vais a ver es muy sencillito. Básicamente tengo que hacer esto. Sudo pt install y el nombre del software que vamos a instalar y que vamos a utilizar es Pro FTP y la D de demonio, de demon, Pro FTP. Vale, le damos aquí, nos autenticamos para tener permisos, se va a descargar el software. Vale. Vale. Con esto terminamos la instalación. Vale, ya lo tenemos. Si queréis comprobar si está funcionando, pues ya podéis arrancarlo. FTL, Start. En este caso el servicio se llama Pro FTP. Vale, Pro FTPD. Pro, bueno, FTPD. Vale. Vale, lo podemos comprobar, a ver el estatus. Vale, lo tenemos activo. Con lo cual, ya podemos trabajar con él, ya podemos iniciar las conexiones, ya podemos transferir ficheros. Si queréis que el servicio arranque cuando arranca la máquina, ejecutáis este otro comando, ¿vale? De systemctl enable proftpd. Lo único que haces es añadir ese demonio al arranque automático de tal manera que cuando rebota la máquina, cuando la iniciáis, no tenéis que vosotros arrancarlo manualmente, sino que arrancaría de manera automática. Vale, yo no lo voy a hacer porque prefiero que no arranquen las cosas para que no estén dejando cosas de logs y demás, ¿no? No esté ocupando espacio. Vale, deciros que se crean dos usuarios específicos para el servicio, que es ProFTPD y FTP. Vale, esto en principio son usuarios que luego se van a crear, se van a utilizar para lanzar los procesos y hacer una serie de operaciones dentro del software que se instala. Vale, pues volvemos a esta sección y en esta sección tenéis aquí los comandos FTP que podéis ejecutar, ¿vale? Un poco explicados, ¿vale? ¿Qué tipo de comandos podéis hacer? Yo voy a utilizar también una entrada que tenemos en el curso en la webgrafía. Es una entrada de Microsoft
en el que vienen más o menos documentados los comandos y que también nos puede servir un poco de referencia. Vale, aquí en la UT4 tenéis estos materiales que también son interesantes que exploréis. Entonces aquí tenéis un manual de FTP, ¿vale? Aquí tenéis los distintos comandos que podéis ejecutar. Entonces lo primero que voy a hacer es conectarme, ¿vale? Con el servidor. Pero no lo voy a hacer, fijaros, no lo voy a hacer desde el servidor, obviamente, sino que voy a arrancar un CMD en mi máquina Windows, ¿vale? Que es de donde voy a estar interaccionando con el servidor. ¿Vale? Cliente, lo que voy a hacer es simplemente ejecutar comandos FTP. El Command Tool de Windows ya viene equipado, perdón, el sistema operativo de Windows viene equipado con el cliente de FTP. No tenéis que instalar nada. ¿Vale? Este de comandos ya viene por defecto y podéis disponer de él. O sea que en principio yo ya podría utilizar desde aquí, decir FTP. Voy a hacerlo un poquito más grande para que veáis los comandos. Vale, sí. Vale. FTP y aquí pongo pues el nombre de donde está la máquina, nombre de dominio, distancia.net, ¿vale? Y lo que va a hacer es pedirte las credenciales del usuario con el que quieres establecer la conexión. ¿Vale? Nosotros vamos a conectarnos con Ubuntu, damos el password y ya estamos dentro. ¿Vale? Ya estamos conectados. Entonces, aquí cuando tengas este tipo de interfaz, es interesante saber dónde estás ubicado. Si estás, en qué localización estás en cada una de las jerarquías de directorios. Estás tanto en el cliente como en el servidor. Entonces, lo primero que os voy a mostrar es cómo sé dónde estoy ubicado en el disco del servidor y cómo sé dónde estoy ubicado en el disco del cliente. Vale, entonces, normalmente para saber dónde estás ubicado en el cliente, en la máquina Windows, puedes hacer como veis aquí, voy a intentar que esto se pliegue bien. Vale. Un poquito el prompt. Ups. Un segundito. Eso. Se me... me voy a arrancar todo. Vale, voy a abrirlo un poquito. Voy a pegarlo al lateral. Vale, cada vez que lo pego al lateral, como que se va. No me gusta. Voy a hacerlo al revés. A ver, cmd. Un poquito. Voy a dejarlo ahí. Para no liarla demasiado. Vale, así decía. Voy a hacer un FTP a la máquina del servidor, dado distancia.net. Me conecta. Me va a pedir el usuario. Vale, me conecto con la cuenta de Ubuntu. El password, ya estoy dentro. Y os decía, una de las maneras de ver dónde estás ubicado en el cliente, en este caso en Windows, es hacer dir con una exclamación. Esta exclamación, de alguna manera, está diciendo que donde estoy ejecutando este comando es en local, no en el servidor, sino en local. Vale, aquí me muestra pues donde estoy ubicado, que también lo puedes ver con local cd, y esto me va a llevar, me va a decir que estoy en users profesor, ¿vale? Dentro de mi máquina Windows. ¿Cómo puedo cambiar? Bueno, pues con lcd, local change directory, lcd, puedo ir moviéndome. Pues quiero ir a downloads, que es donde tengo un pequeño directorio que me va a servir para hacer las transferencias. Y dentro de downloads, pues me voy a mover a aplicación películas. Vale, aquí tengo ficheritos que voy a transferir. ¿Qué quiero ver qué hay dentro de aplicación películas? Pues lo que os decía, exclamación, dir. Y me enseña lo que tengo en local en esa carpeta, en ese directorio. ¿Cómo sé dónde estoy ubicado en el servidor? ¿Dónde voy a
transferir la información? Pues en este caso quito tanto la exclamación como la L. L de local, sino ya puedo trabajar con dir o con cd si es que quiero cambiar. Quiero cambiar de directorio. Entonces, si hago dir, esto es lo que tengo en la carpeta home Ubuntu en el Ubuntu Server. Vale, fijaros que he quitado la exclamación. Y aquí me puedo mover. Podría hacer un CD, una carpeta, etcétera, etcétera. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, pues voy a empezar a trabajar con comandos FTP. Todos los comandos que voy a escribir ahora son comandos FTP, no son comandos de Linux, aunque parezcan, se parecen a los comandos de Linux. Pero en realidad, lo que estoy haciendo es ejecutando esos comandos por el servidor FTP. Por ejemplo, voy a hacer un mkdir, ¿vale? Mkdir para crear un directorio en el servidor, para poder dejar allí los ficheros. Y lo voy a llamar también aplicación películas, ¿vale? Aplicación películas, tal y como lo tenía en Windows. ¿Vale? Y me lo ha creado directamente. Si yo ahora hago un dir, veo que en Ubuntu ya tengo aquí mi carpeta aplicación películas y me puedo mover a ella con un CD, igual que si estuviera en la máquina misma, pero pensar que estoy en Windows. Esto es un command tool de Windows. Vale, me coloco ahí. Vale, voy a mirar otra vez. ¿Dónde estaba en local? En local estoy... Vale, pues ya puedo pasar cosas, ¿no? Ya puedo transferir algún fichero desde un sitio para otro. Vale, pues voy a transferir este lm.txt. ¿Cómo lo transfiero? En este caso con el comando put. Vale, put y el nombre de fichero, lm.txt, y lo que ha hecho es transferirme este ficherito desde Windows al Ubuntu Server. ¿Veis cómo dice? Abriendo conexión de datos, pas, modo ASCII por defecto. Está bien, porque este es un .txt. Muy bien, si estuviera transfiriendo una imagen tendría que haberlo cambiado a un tipo binario, pero en principio es un fichero de texto, lo puedo enviar como tipo texto. Vale, bueno, pues voy a comprobar si lo he pasado al otro. Vale, pues efectivamente lo tengo aquí. ¿Veis el lm.txt? Lo tengo ya en la máquina Ubuntu. Vale, vamos a hacer más cosas. Me voy a mover a películas. Películas. Perdón, con LCD, ¿vale? Con local, en la L, o sea que me estoy moviendo dentro de la máquina Windows. ¿Vale? Vamos a ver qué hay dentro de películas y fijaros que hay un montón de ficheritos .php. Imaginaros que quiero pasar todos estos ficheros PHP ¿a dónde? Pues voy a crear un directorio películas en el servidor y me voy a poner en ese directorio, películas, ¿vale? Para pasarlo del directorio películas al directorio películas. Os decía, quiero pasar todos estos PHP, ¿qué tengo que ir? ¿Uno a uno? Pues no. A nivel de comando tienes una manera de poder pasarlos todos de una atacada. Y eso es con el comando mput, ¿vale? M de multiple, me imagino. Varios operaciones de put. ¿Y entonces qué hago? Pues simplemente utilizo una wildcard, un comodín, que es el asterisco, para decir todo lo que termine en .php, pásalo al servidor. ¿Vale? ¡Pum! Y entonces, aquí hay una cosa. Fijaros que me está pidiendo un prompt, me está diciendo, ¿quieres buscar película? Y digo, sí. Vale, pues me pasa. ¿Quieres cerrar sesión? Y digo, no. ¿Quieres? Y esto, pues a lo mejor me dice, joder, esto es un rollo, ¿no? Tener que estar diciéndole sí o no si los quiero pasar todos. Entonces podemos hacer otra cosa. A ver si puedo. Bueno, imaginaros que en principio quiero evitar que salga el prompt. Si le ejecutáis el comando prompt, lo que hace es desactivarlo. ¿Vale? Si vuelvo a hacer el mput, directamente me hace toda la transferencia sin falta de pedirme permiso si quiero hacerla o no. Vale, bueno, pues esto en cuanto a moverme de un sitio para otro, listar contenidos de un sitio y de otro, poder hacer volcados. Vamos a ver cómo nos traemos información. Otra operación, como digo, muy importante es la transferencia al revés, ¿no? Desde el servidor hacia el cliente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocarme, ¿dónde estoy? Estoy estoy en películas. Bueno, pues voy a subir
voy a subir un nivel, LCD, 2 puntos, y voy a traerme de nuevo todos estos ficheros .php, ¿vale? Me los voy a traer de nuevo a la máquina Windows, ¿vale? Desde el servidor hacia la máquina Windows. Para hacer eso, también lo voy a hacer de una tacada y lo hago con el comando mget, ¿vale? Si quisiera ir uno a uno, tendría que utilizar el comando get para descargarme cosas del servidor. Como quiero hacerlos todos a la vez, pues utilizo la M delante, ¿vale? Y lo mismo, digo, pues venga, pues .php, ¿vale? Y con esto me estoy transfiriendo ahora en la dirección desde el servidor al cliente. Si hago el dir, vuelvo a ver aquí, en este caso en películas, vuelvo a ver, en aplicación películas, vuelvo a ver todos los ficheritos PHP. Vale, voy a ver si puedo hacer crear un directorio. Vale, aquí ya está creado. Bueno, vale, como fuera. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Vamos a borrar. Imaginaos que quiero borrar algún fichero que está en el servidor, ¿vale? Que esto es otra operación también importante de borrado. Vamos a buscar algún ficherito vamos a buscar, perdón, con un dir, estos son los del servidor. Voy a borrar el fichero index.php, ¿vale? Entonces estoy aquí, hago delete index.php, ¿vale? Y me lo ha borrado. Si vuelvo a hacer otro dir, pues ya no está aquí el index.php. Vale, o sea que sabemos descargar ficheros, sabemos traernos ficheros, sabemos, y esas operaciones sabemos hacerlas fichero a fichero o utilizando esos comodines en conjuntos de ficheros, sabemos borrar ficheros. Bueno, vamos a pasar archivos binarios, ¿vale? Hemos pasado PHP, son archivos de texto también. Vamos a ver si encontramos algún archivo binario. ¿Dónde estoy? Vale, pues estoy en pam, pam, pam. Si vamos a datos prueba, voy a moverme en el cliente, en la máquina cliente de datos prueba. Creo que aquí hay una carpeta con imágenes. Vale, pues me vuelvo a mover a imagen. Si ahora veo los contenidos, tengo aquí JPGs, ¿vale? Y esto lo voy a transmitir de manera binaria. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tienes dos opciones. O pones type binary o directamente pones binary. Vale, el mismo efecto. A partir de ahora ya podemos enviar estos ficheros en formato binario, ¿vale? Que es lo adecuado porque son archivos que se tienen que manejar de manera binaria. Vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy a ver, pues estoy aquí en películas. Bueno, pues voy a crearle un directorio para guardar estas imágenes, ¿vale? Lo voy a llamar IMG. Vale, y me voy a colocar en él. De tal manera que ahora ya pueda volcar todas estas imágenes. Voy a volcar una nada más, ¿vale? Volcarlas todas al servidor. Una ayuda que tengo para ver el transcurso, si fueran ficheros muy, muy grandes y quisiera ver el transcurso de la descarga, es utilizar esta opción de hash. Si hago hash, me va a marcar, como utilizando esas almohadillas, me va a marcar me parece, cada 2K, me va a marcar una almohadilla para yo ver un poquito qué cantidad de datos se están transfiriendo. Entonces yo puedo hacer ahora put y voy a pasar pues este primero, el golpe.jpg. Vale, como veis, me ha puesto todos estos hash correspondientes a trocitos de 2K para los 66K que componen el fichero completo. Vale, más cositas que os puedo mostrar. Bueno, hay una opción de campana, de tal manera que cada vez que pase un ficherito, pues hace un ruidito, ¿vale? Otra opción, fijaros que puedo poner también comodines, ¿vale? Put, pi, asterisco, el primero que encuentra que corresponde a este patrón, lo pasa. No lo confundáis con mput, ¿vale? Mput me va a pasar todos los que encuentre. Put, como no tiene la m, solo me va a pasar uno. Pero sí, en vez de teclear todo el nombre del fichero, puedo utilizar ese tipo de comodines. Vale, tendría que pasar ASCII de nuevo si quiero pasar ficheros
de tipo texto, y yo creo que más o menos estos son los importantes, ¿vale? Tenéis un mdelete también para borrar múltiples ficheros a la vez. Yo creo que esto puede ser importante. Tenéis un status, ahí os va a decir un poquito cómo está configurado, si estás en modo ASCII, si esté detallado significa, veis que os salen todos estos mensajitos, ¿vale? Si yo quito el detallado con verbose y vamos a volver a pasarlo a binario, vale, y hago otra copia, put, en este caso, a ver, vamos a poner algún nombre de ficherito, ¿dónde están las imágenes? ¿Están las imágenes? Aquí. Señor de los Anillos, ¿vale? Pues vamos a grabar en vez de pi, se asterisco. ¿Ves? No aparece tantos datos como tenéis aquí, ¿no? Aparecen todos los bytes que se han transferido, en cuánto tiempo, etcétera. Vale, eso sería un poco el detalle. Lo puedes activar o lo puedes desactivar. Vale, la campana, pues si hace la campanita del bell, también si está activada o está desactivada, si estás en activo o en pasivo, si estás imprimiendo los hash o no. Bueno, pues te da un poco de información de cómo está configurado en ese momento el cliente y la comunicación con el servidor. Vale, yo creo que más o menos para las cosas importantes y las cosas útiles, yo creo que con esto cubre un poquito el uso de este tipo de clientes de comando. Vale, podéis echarle un vistacillo, podéis renombrar ficheros también con el rename. Vamos a hacer un rename. A ver, que tengamos algún nombre. Bueno, vamos a ver lo que hay. Ah, hemos grabado estos tres. Pues venga, pues vamos a hacer un rename. Y piratas 3.jpg lo vamos a llamar piratas 4.jpg. Vale, si hacemos otro div, pues nos lo ha cambiado. Vale, nos ha cambiado el nombre del fichero. Podemos borrar directorios. Vale, si hago imágenes 2. Vale, pues de la misma manera que creo ese directorio imagen 2, puedo borrar el directorio imagen 2. Vale. Vale, pues yo creo que con esto más o menos, cuando terminamos la conexión, pues podemos hacer un clic. Vale, y salimos ya de la conexión que tenemos establecida con el servidor. Vale, pues con esto más o menos cubro toda esta parte inicial de explicación del servicio, en qué consiste, cómo funciona, un poco teórica sobre el uso y también esta primera incursión en el manejo de un cliente basado en comandos. Ya la siguiente vamos a trabajar con FileZilla, vamos a hacerlo de manera gráfica y empezaremos a configurar distintas opciones que podemos configurar en el servidor. Vale, pues alguna preguntita que tengáis. ¿No? ¿Todo correcto? Pues venga, pues nos vemos la semana que viene. Venga, ánimo con los módulos que tenéis. Venga, hasta luego.